El título es muy sencillo: Señales del fin de los tiempos. En esta ocasión o en esta porción, en el Evangelio de Marcos, ¿sí?, Jesús advierte a sus seguidores sobre las señales que precederán el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. A través de estas palabras nos llama a estar atentos, discernir los tiempos y, ojo, mantenernos firmes a nuestra fe. Sí, déjenme ver si esto funciona correctamente. Creo que se le acabó la pila, Sebas. Si me ayudas, porfa, porque ya no da. Entonces, dale, por favor. La intención aquí es, escuchen esto. Mientras el templo estaba envuelto en llamas, todo lo que estaba a su alrededor parecía envuelto en sangre. El humo que se elevaba mezclado con las llamas era tan grande que parecía que toda la ciudad estaba ardiendo. El templo era tan espléndido y grandioso que mientras estaba siendo destruido, muchos romanos se lamentaban, diciendo que estaban quemando una obra que sobrepasaba en belleza a cualquier cosa o edificación en el mundo. Cité textualmente al historiador Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos. Esto para que tú y yo podamos vislumbrar. En el versículo 1 del capítulo 13 estamos ya en el atardecer del día martes, en donde esta semana iba a culminar con la crucifixión de Jesucristo. Es decir, la semana de la pasión, la última semana de Jesucristo, y todos los argumentos y los diálogos que había tenido, que fueron muchos, con muchas personas, de muchos temas, pareciera que fueron en diferentes momentos del día o de la semana. Sin embargo, todo eso sucedió en la mañana y en la tarde. Ya al anochecer, el atardecer, entonces sucede esta escena. La atmósfera está aquí para que podamos ir en nuestra imaginación y en nuestra cabeza uniendo los puntos. Ya era el atardecer. Ya Jesucristo había salido del templo, había discutido, había dejado muy claro su argumento en contra de los fariseos, de los saduceos, del escriba. Y entonces ahí están, dice el versículo 1, cuando Jesús salía del templo en este momento del día, uno de sus discípulos le dijo, ya me lo imagino, estaban caminando ahí ellos, y entonces, maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Esto es un modismo muy característico de aquella época, pero básicamente estaba tratando de decirle, qué maravilla, decimos los chilangos, o tal vez yo sea el único, qué chulada de construcción. ¿Por qué? Hay que ver un poquito acerca de la destrucción y un poquito acerca de este templo que era muy imponente. Porque si echamos mano de la historia judía, estaba el tabernáculo, en donde era un lugar donde el pueblo ejercía sacrificio a Dios y se encontraban con Dios, y posteriormente con David y Salomón, precisamente Salomón construye el templo de Salomón, espléndido en gran manera. ¿Recuerdan eso? Posteriormente llega el exilio y es destruido todo el templo. Se destruyó. Durante ese tiempo en donde está el periodo intertestamentario, ¿sí?, aproximadamente 60, en el año 20 antes de Cristo, ¿sí?, la familia de Herodes o una familia romana que había conquistado a los judíos, favorece a ellos para que construyan y vuelvan a edificar el templo. Pero con toda la gloria y con todo el esplendor de Roma, los judíos empiezan a construir un templo mayor, más grande. De hecho, tuvieron que montar, voy a decirlo en términos muy sencillos, más arena de lo habitual para que en ese monte cupiera la construcción. Sobrepasaba el tamaño de un campo de fútbol americano, por mucho. Y en este entonces todo fue llevado y provisto por los romanos, y por eso es llamado el templo de Herodes, el segundo templo. Se inició con Esdras, con las murallas, etcétera, etcétera, y Herodes termina el templo. Hermoso el templo, con piedras, con
piedras preciosas y piedras de mármol. Es decir, tenía un esplendor impresionante. Y todo ese complejo duró décadas de construcción. Cuando Jesucristo estaba diciendo estas palabras, todavía no se terminaba de construir todo el complejo, para que vean lo magnífico que era. El templo de Salomón se terminó de construir unas 3 décadas más después de la crucifixión de Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces todo el mundo traía, ojo, ya dejé claro, que el templo se construyó, Jesucristo iba ahí, pero todo alrededor, todo el complejo, todo lo que había alrededor se terminó de construir décadas después de Jesucristo. Cuando Marcos escribió su evangelio alrededor del año 65 después de Cristo. 60-65. El templo ya estaba terminado. Y había un lema dentro de la cultura romana o el pensamiento o la cosmovisión romana: la pax romana. Que eso quería decir que todo lo que estuviera dentro de sus territorios iban a tener una paz. Y entonces esto era equiparable a 0 guerras, 0 hambruna, y entonces la gloria de Roma iba a ser inminente en toda esa región. La región más importante, el gobierno más importante del siglo I. Pero vamos a continuar, porque no quedó ahí. El imponente templo, el templo de Jerusalén, era uno de los edificios más majestuosos y significativos del mundo antiguo, un símbolo de poder y de grandeza de Israel o de los judíos, que es lo mismo. Entonces, cuando Jesús está al atardecer del martes platicando con sus discípulos y los discípulos saliendo, es como cuando tú llegas aquí a Union Church o sales de ella y ves, normalmente el GPS me trae por acá atrás y se ve toda la estructura. Y le digo, ay, qué bonitos vitrales, ay, qué bonitos jardines. Vas llegando, wow, qué pórtico tan hermoso, un santuario a la derecha, un salón grande a la izquierda, y luego las escalinatas. Órale, se ve que le metieron dinero a esta construcción. Ve los materiales, ve la pintura, los acabados, el piso. Básicamente era la misma acción que estaban haciendo los discípulos con Jesucristo. Mira, Jesús, textualmente dice: mira qué piedras y qué edificios. ¿Verdad que los judíos somos gloriosos? Entonces, para esto Jesucristo les va a dar una tremenda paliza, les va a dar una profecía que les va a destruir su mayor construcción o su mayor gloria. O en otras palabras, un ídolo tan esplendoroso para los judíos, Jesucristo lo iba a derribar con un simple argumento. Bien, lanza Jesucristo su profecía. Jesucristo fue profeta. Y Jesús sorprende a sus discípulos porque seguramente sus discípulos hubieran dicho: sí, está padrísimo, mira el mármol, mira las columnas, mira el techo, mira qué hermoso está. Pero Jesucristo no le sigue la corriente o no le sigue ese argumento. Entonces, en esta predicción, el templo será completamente destruido. Y no tan solamente destruido como que alguien llegó y lo dejó vacío. Piedra por piedra, no quedará ninguna. Si algo tienen los judíos es que hacen las cosas bien. Y era cada piedra puesta en su lugar, tallada y elevada. Vamos a ver si aquí tú logras ver la magnitud y la majestuosidad del templo de Herodes. ¿Cómo en cuánto nos saldría una construcción de esas ahorita en la Ciudad de México? Échenle cuentas. Los de bienes raíces, ¿cómo en cuánto si una casita, un departamentito nos anda costando 10 millones y así austerón? ¿Te imaginas esta construcción tan hermosa? No era nada más apariencia de oro, era oro. Todas las piedras estaban claramente en su lugar, había un esplendor. Y por eso esto era la gloria del judío en aquel entonces. Jesucristo les está tirando esto y básicamente cuando están terminando esta charla, déjenme darles un panorama un poco más satelital. Aquí tenemos todo Jerusalén, ¿sí? Acá está el norte,
sur, este y oeste. Entonces, aquí en esta parte norte está el templo de Herodes, el monte del templo, el templo de Herodes, y aquí vienen un montón de especificaciones y etiquetas. Y entonces, cuando Jesucristo estaba teniendo esta conversación con sus discípulos, ¿sí? Estaban en algo que está, bueno, por cuestiones de la pantalla no se logra ver, pero aquí hay una cordillera, ¿sí? Hay una serie de montes que es conocido como Monte de los Olivos. Tal vez hemos sido como engañados por nuestra mente cuando dicen Monte de los Olivos, pensamos en un montecito, pero no, Monte de los Olivos es una cordillera, una serie de montañas, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo fue a uno de estos lugares y se sentó con sus discípulos. Ahí fue en el versículo 2, acompáñame ahí, Marcos capítulo 13, versículo 2, y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, esto no está aleatorio, porque en Marcos 11, 15, Jesucristo ya había dicho lo siguiente, ya había dado su opinión al respecto del templo. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, este es el propósito de por qué Jesucristo hizo lo que hizo. No está escrito, citando, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. El lugar donde se reunían los primeros o los judíos tenía que ser llamado casa de oración. Se había profanado. Y los líderes judíos pues habían hecho esto un cochinero. Habían manchado, torcido el ministerio por gloria propia. Y ahí todos somos tan propensos en agarrar o en hacer cosas para Dios y torcerlas para nuestra conveniencia. En el versículo 2, cuando le dijo, ¿ves estos edificios? No quedará nada. ¿Por qué? Miren, esto tal vez lo leemos muy rápido, pero cuando ya les platiqué un poquito acerca de historia, cuando estaba el esplendor de Roma y el esplendor de este segundo templo, nadie se imaginaba que iba a ser destruido. Marcos se escribió entre el 60 y 65 después de Cristo, más o menos, dicen algunos, y llegó una invasión, llegó una destrucción en el año 70, es decir, casi 35, 40 años después de que Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque mientras pasaba el tiempo después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y los cristianos estaban haciendo su parte en toda esta región, empezaron a darse cuenta y a formar revueltas por la opresión de Roma. En nuestro contexto, estaban armando sus marchas o protestas en contra del gobierno romano por los altos impuestos, incluso por la opresión que tenían y la tensión de los asuntos religiosos que tenía Roma sobre los judíos, implantando en este punto su religión que había sido absorbida por la cultura judía. Muchos dioses, y ¿se acuerdan cuál era una de las oraciones con las que empezaba un judío antes sus devocionales? Jehová uno es, ¿sí? ¿Qué más? Jehová es el Señor, Jehová uno es, contrastando y chocando con la cultura romana. Se arma la revuelta, se arma este levantamiento y Roma no lo tolera y mandan al general Tito. En este punto, Nerón, uno de los despiadados, ya había hecho quemar su ciudad y culpando a los cristianos. Manda entonces a su general Tito y lo que hace es destruir el templo. Fuentes internas bíblicas y fuentes externas, como ya lo leí de Flavio Josefo, amparan todo esto. Y vamos a ver, ¿te acuerdas de este hermoso templo? Tan solo unas décadas después la profecía se vio cumplida y alguien lo ilustró de esta manera. Toda Jerusalén
fue destruida. El templo fue reducido a cenizas. Vuelvo a leer nuevamente, el templo era tan espléndido y grandioso que mientras estaba siendo destruido, muchos romanos se lamentaban. Y entonces todo lo que estaba a su alrededor parecía estar envuelto de sangre. El humo que se elevaba mezclado con las llamas era tan grande que parecía que toda la ciudad estaba ardiendo. Y el esplendor de una construcción fue reducido a cenizas. El templo de Herodes, después de esta disputa entre los judíos y los romanos, obviamente se terminó el templo. Aquí tenemos al general. Seguramente este es el Monte de los Olivos. Perdón, sí, el Monte de los Olivos. Antes se veía así el esplendor de toda Jerusalén. Y años después de que fue destruido y pasó todo este acontecimiento y se cumplió esta profecía, los palestinos o la religión del Islam construyó una mezquita en donde le corresponde ir al templo. ¿Logran verlo? Ahora esto es una fotografía satelital actual. Ya no hay esplendor, ya no hay techumbres, ya no hay construcción, ya no hay gloria en el templo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque hemos escuchado entonces rumores de guerras, en donde Israel ha sido bombardeado y ya ni siquiera rumores, hay guerras en contra de Israel y el famoso domo de hierro. ¿Habían relacionado todo eso? ¿Por qué es importante? Los palestinos, esta es la tercera construcción más sagrada que ellos tienen en el Islam. Y entonces, si un judío entra, se arma la guerra. Literal. Por eso es importante que nosotros podamos estar atentos. Y con esto no me quiero meter ni en suposiciones de fechas, ni cuándo, ni personas. Lamentablemente han habido pastores que se han aventurado a lanzar fechas de cuándo va a ser construido el templo o cosas por el estilo, cuándo va a venir Jesucristo, y han tenido que pedir perdón públicamente. La intención es que no sabemos cuándo va a suceder, pero cuando se termine o se destruya y se construya el tercer templo, es porque los dolores de parto ya iniciaron. Y va a empezar una época, una temporada que nos reservaremos para el sermón posterior, que es la gran tribulación. 3 años de aparente paz, 3 años y medio, y 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué sabes de eso? Si alguien nuevo llegara, y bueno, nuevos no oigan esto, por favor. Si alguien nuevo llegara a nuestra congregación y nos preguntaran, oigan, ¿y cuál es su doctrina con respecto a la escatología? ¿Cuál es su postura escatológica con respecto a la gran tribulación? ¿Qué le dirían? Pues ni siquiera sabía que había posturas. ¿Cuál tribulación? Mis hermanos, necesitamos ahondar en todo esto, porque es importante. Los rumores de guerras y todo lo que suceda alrededor de aquí no es nada más como algunos predicadores amarillistas tratan de vender la noticia. La guerra se ha declarado sobre Jerusalén. Lo que inyectan y propician es un temor en el pueblo de Dios. Pero esto no es para inculcar o infundir temor. Lamentamos y nos acordamos de las personas y los cristianos y los no cristianos que están aquí alrededor, porque nosotros no sustituimos al pueblo de Israel. Por medio de la sangre de Cristo es que los judíos y los gentiles ahora forman parte de la iglesia, pero la iglesia no sustituye a Israel. Algunos han dicho, es que ahora la iglesia ha sustituido a Israel. Dios escogió un pueblo. Y las promesas con su pueblo siguen estando, por eso ellos son tan prósperos y por eso hay tantas cosas. Sin embargo, ellos no han creído y volcado su corazón a Jesucristo y se les conoce como judíos ortodoxos y judíos mesiánicos que creen en el Mesías. Pero básicamente es un término para distinguirlo de los anteriores, pero forman parte de la iglesia. Un judío mesiánico es tu mismo hermano en Cristo como el que tienes a un lado y enfrente y atrás. ¿Vamos bien hasta aquí?
Por eso es importante estar con las noticias. No nada más es como, ¿qué noticias sonarán mucho mejor? La disputa por el territorio estuvo y Jesús la anticipó. Hay fragilidad en lo terrenal. Y unas 4 décadas bastaron para que el pueblo de Dios, el pueblo judío, se diera cuenta. Ahora aquí la reflexión sería antes de continuar. ¿Qué templos, es decir, logros, estabilidad, riqueza, en tu vida estás poniendo como tu seguridad y gloria? Pero necesitas rendir a Dios antes de que Él lo derribe. Eso es una aplicación. Porque podríamos hablar del templo y lo que sucedió en la historia, pero si no tenemos una aplicación a nuestra vida, mis hermanos, seguramente tú tienes algún un templito, un templecito, ahí una construcción, una sinagoga o algo que le rindes culto a tu carrera, a la zona donde vives, la profesión en la que estás, las personas que conoces, las riquezas que has acumulado. Mi hermano, ríndele eso a Jesucristo, si no, Dios te lo va a derribar. Dios derriba esas construcciones. Continuemos. No quiero espantarlos. Falsos cristos y falsas guerras o rumores de guerras. Vamos a ver, antes de entrar en este punto. En Marcos capítulo 13, me quedan 20 minutos, no puede ser posible. Y estando él sentado, sí, versículo 3 del capítulo 13, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, ya en el mapa, les dejé claro en dónde estaba Jesucristo, estaba aquí, sí. Entonces, sentado con sus discípulos, estaba en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Básicamente su pregunta estaba muy limitada a lo temporal. Y ellos estaban pensando o estaban preguntándole la fecha y el cómo sucederá la destrucción del templo. Pero Jesucristo sobrepasó la respuesta, porque todo el capítulo 13 de Marcos se puede dividir en 6 puntos proféticos, y solamente hoy vamos a ver 2, la destrucción del templo y las señales antes del fin. Asunto que los discípulos no preguntaron, pero Jesucristo los instruyó. Es como de esas respuestas que yo dije, wow, ¿para qué pregunté? Porque fue abrumador. El monte de los olivos, ¿por qué Jesucristo o por qué el Espíritu Santo inspiró aquí? Quiero detenerme un poquito. Porque el monte de los olivos, como ya mencioné, es una cordillera y hay tres picos principales. No voy a hablar de los anteriores más que del que está en medio. El pico central está enfrente, justamente enfrente del templo de Herodes, cruzando el valle de Cedrón. Y ahora, para que podamos ponerlo más en contexto, en el Antiguo Testamento algunos profetas y algunos reyes utilizaron esta cordillera y estas colinas para, algunos para esconderse, otros para formar altares, lamentablemente, y ahí Salomón, en uno de esos debrayes que tuvo al final de su vida, pues fue en este lugar donde rindió culto a los dioses de sus tantas esposas. Es importante este lugar porque Jesús se retiraba ahí para orar. Frecuentemente Jesucristo iba ahí para recargar su pila espiritual, para aquellos los que necesitan recargar su pila social de vez en vez. Jesucristo no tenía tema con eso, pero iba para orar con el Señor, para poder ser fortalecido. Y en una de las ocasiones, cuando él estaba en ese momento siendo fortalecido en oración, justo antes de la semana de su crucifixión, él desciende y según Lucas 19:41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido que en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo lloró. Él se había anticipado 40 años en toda sabiduría y había dicho, en 40 años esto va a ser una masacre. Niños por igual, mujeres por igual, adultos por igual, todos. Va a ser destruido porque no te diste cuenta que vine y me desechaste. También Jesucristo en otro momento, como ya lo mencioné, fue ahí con Pedro, con Jacobo, con Juan y con Andrés, y le preguntaban sobre qué va a pasar después de este templo. Y cordillera, este monte, este lugar, también fue importante porque ahí Jesucristo fue antes de ser crucificado. A un pequeño espacio geográfico en las faldas o en esa inclinación que se llama Getsemaní. Ahí estaba situado geográficamente. Jesucristo iba constantemente ahí y ya sabemos lo que pasó en el Getsemaní. Judas lo traicionó y fue vendido a Roma. También en ese lugar, después de la crucifixión y la resurrección, en el huerto de Getsemaní, en todo este monte de los olivos, Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, ¿te imaginas cuánto significado tiene para nosotros? En esa elevación de tierra, dice Hechos 1:9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, después de que Jesucristo obviamente resucitó, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, sus discípulos, y se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, estos son los ángeles, y en el versículo 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces los discípulos regresaron, porque aquí no dicen dónde estaban los discípulos y en dónde descendió. Pastor, ¿de dónde sacó eso? En el versículo 12. Los discípulos regresaron a Jerusalén, ya vimos cuál es la distancia, desde el monte llamado de los Olivos. ¿Ya hilamos? Que está cerca de Jerusalén, y camino de un día de reposo. Este monte es importante y los discípulos preguntaban, ¿cuándo sucederá esto, Jesús? ¿Cuándo habrá esta señal? Y vamos ahora sí, los falsos cristos y las guerras, entrando a mi segundo punto, el comienzo de los dolores de parto. Si estás embarazada o has tenido a tu esposa embarazada o estás a punto de dar a luz, hay algo llamado que se te rompe la fuente y las contracciones. Yo jamás en la vida aguantaría algo como tal, pero ustedes como mujeres Dios les ha dado esa particularidad. Y si tú te acuerdas, esa última porción de antes de que nazca tu hijo, tu hija, son dolores que van paulatinos y progresivos, en donde dicen los médicos normalmente es un dolor sordo que va desde la columna y la zona pélvica, en donde las contracciones del abdomen producen poco a poco un dolor constante para que se prepare al alumbramiento. Dios, inspirando al autor, nos está diciendo que así van a suceder los eventos posteriores como dolores de parto. La pregunta aquí es, ¿y qué van a hacer después de esos dolores? ¿Qué va a suceder? Bueno, hoy no lo voy a responder. La Biblia lo menciona más adelante. Pero hay señales y Jesucristo les responde en el versículo 5. Y Jesús comenzó a decirles, los discípulos preguntaron, y aquí está la respuesta larga que nadie preguntó. Miren que nadie los engañe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta palabra es la misma que se utiliza para poder culpar o enjuiciar a los herodianos cuando le preguntaron y a los saduceos cuando le preguntaron acerca de la resurrección, que estaban engañados, que estaban equivocados. Y esa palabra, ese verbo de que nadie los engañe, proviene del rasgo de carácter del diablo, el engañador.
Por lo tanto, Jesucristo está anticipando con todo este juego de palabras en el lenguaje original que nadie caiga en este juego o en el engaño de Satanás. ¿De cuál engaño? Y empieza la descripción. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. La palabra el Cristo, las palabras el Cristo fueron añadidas, pero en el original simplemente se queda en el yo soy. Muchos después del acontecimiento anterior del templo vendrán con el título yo soy. ¿Y recuerdan a quién solamente le pertenece ese título? A Jehová, a Dios Todopoderoso. ¡Qué blasfemia! ¡Qué irrespeto, irreverencia puede tener una persona tan impía que diga, yo soy! Sin embargo, mis queridos, es aquí en donde nosotros tenemos que ser muy astutos para identificar esos autoproclamaciones de algunos, que a lo mejor todavía no sucede, que algunos dicen que si va a ser Elon Musk, que si va a ser el presidente se me fue el nombre, Bukele, o que si va a ser Mr. Beast. Puedes argumentar y especular de cualquier nombre, pero el punto es de que muchos van a proclamar paz. Y yo no creo que ahorita todavía esté el anticristo. Yo no creo que alguien haya tenido tanto poder para decir, yo soy el Mesías esperado. ¿Por qué? Acuérdense, los judíos todavía, los ortodoxos, los que no creen en Cristo, siguen esperando el Mesías. Y se imaginan cuando alguien se les presente ofreciéndoles libertad política, económica, frente a una imposición mundial, van a decir, este sí es el Mesías que estábamos esperando. Se van a dejar ir, lo van a adoptar. Falsos profetas, y surgirán falsos cristos y profetas que engañarán a muchos haciéndose pasar por el verdadero Mesías. Ahorita estamos en modo easy. Fácilmente te puedes dar cuenta si alguien es un charlatán predicando cosas humanistas o predicando cosas de Jesucristo y bíblicas. Estamos en modo easy. Es muy sencillo. Si tú lees tu Biblia, tú puedes decir, okay, esto no corresponde a la Biblia. No, esto no es lo que Cristo dijo, le está añadiendo, le está quitando. Es muy sencillo si tú lo cotejas con tu Biblia. Otra cosa es que por tu ignorancia y tu pereza no hayas estudiado y no te hayas preparado. Y a lo mejor ahí sí, cualquiera puede llegar y te va a decir, yo soy el Cristo, hago milagros. Punto número 2. Conflictos y guerras, habrá guerras y rumores de ellas, pero no debemos alarmarnos, mi querida iglesia, pues estos acontecimientos tan solo son el comienzo, no son el fin. Continúa diciendo Jesucristo, versículo 7, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Segunda instrucción, segundo imperativo en este argumento. Primero, no se dejen engañar, y segundo, no se alarmen. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando está en alarma? Lo vivo constantemente en mi casa. Cuando el papá dice, ya nos vamos hijos, nos vamos a la iglesia, y entran como en un sentido de alarma y empiezan a correr en círculos. Tranquilos, no somos gallinas descuelladas. Los cristianos tampoco no debemos de alarmarnos, que si ya Ucrania, que si ya Rusia, que si el presidente Putin, que si el presidente Trump, que si México. Bueno, mi hermano, tú y yo tenemos un Dios más poderoso que todas las naciones. Lo hemos visto cada miércoles, ¿recuerdan? En los capítulos de los Salmos que hemos estado orando. Las naciones y todas las cuestiones naturales están sometidas al Dios de los ejércitos, al Dios de las naciones, al Dios todopoderoso. Mi hermano, mi oración pastoral es de que tu temor crezca hacia Dios, no hacia el presidente actual. ¿Vamos bien? Las persecuciones. Si ahorita podemos abrir el noticiero, nos van a aparecer un montón de conflictos y de guerras y de rumores de ellas. Bueno, van a ver, punto 3 de esta profecía, la persecución. Dice en el versículo 8, porque se levantará nación contra nación. No especifica y no me voy a detener si es Rusia contra Estados Unidos y China.
Si es así, está bien. Y si se llama como se llame, esto es lo que va a suceder. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Los evangelios sinópticos dicen hambrunas, o en un orden un poco más exacto, después de las guerras y estos enfrentamientos habrá terremotos y hambre. Después de una guerra, la secuela que mayor se ve es el hambre. Y ahora, ¿te imaginas en el punto en donde se desate esto, este conflicto, en donde hoy ya fuerzas nucleares y fuerzas tan poderosas que ni siquiera puedo imaginar pueden causar en el mar maremotos, terremotos? El hombre es capaz en nuestra actualidad de producir un terremoto y hambre, acabarnos por completo. Mi queridos, cuando eso suceda, tan solo son las primeras contracciones. Apenas se rompió la fuente. Eso no es el fin. Mi hermano, pero ¿qué va a pasar si entonces tú y yo estamos olvidando el propósito del cristianismo, que es amar a Dios con todas nuestras facultades, despojarnos de nuestra vida propia? Mira, si esto llega el día de mañana, en 10 años o en 100 años, y tú estás afianzado a tus templos, Dios te los va a quitar. Y ahí vas a decir, ay, ¿por qué a mí? Y probablemente te enfríes de tu fe y veas las circunstancias adversas como algo que Dios permite para destruirte. Ya hemos hablado de eso. Tu fe tiene que estar con Dios. Tu espiritualidad es personal, tu crecimiento espiritual es personal con Dios. Llegarán a un punto en que ya no tendremos pastor, líder de conexión, maestro, y quedaremos solos. Muchos judíos, muchos cristianos tienen su gloria en las edificaciones. Miren el gran edificio, esta es la casa de Dios. Y solamente Dios habla aquí. Cuando nos olvidamos de que una anciana dio todo y nos dio una gran lección, amando a Dios con todas sus facultades, y en el punto en donde seamos dispersos y que en algunos puntos geográficos de nuestro mundo, como en China, no hay templos, no hay construcciones, y la gloria no está en que si tenemos luces, pantallas, micrófonos, etcétera. La gloria está en que esa iglesia hierve por amor de Dios, amor a Dios. Rumores dicen que ahí no puedes abrir tu Biblia, y por obvias razones se reúnen en sótanos con luces apagadas, y entonces dicen rumores. Hermana A, que dice el Salmo 1, y empiezan a memorizarlo y a recitarlo de memoria. Hermano F, ¿qué dice Juan 3:16? Recuérdenos a toda, porque no pueden abrir. Y es ahí en donde la pasión por Jesucristo está a flor de piel. Todo esto, mis hermanos, las persecuciones, los discípulos de Jesús serán perseguidos y entregados a las autoridades por causa de su fe. Por eso es antibíblico cuando alguien te dice, ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Tristemente en el occidente esto es lo que se vende. Y las iglesias florecen cuando les prometen eso. Mi hermano, ven a Cristo y muy probablemente tengas persecución por causa de tu fe. Algunos de ustedes han experimentado persecución por su fe actualmente. No voy a ir a tu fiesta porque eres cristiano. No voy a ir a tu boda porque eres cristiano. No te voy a hablar porque ya traicionaste la religión matriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes han sido amedrentados. Ahora, ¿con eso estoy diciendo que esta profecía ya se cumplió? Yo soy de la postura que no. Hay una postura que se llama amilenialismo, en donde ellos dicen que después de la cruz de Cristo, la historia de la iglesia está viviendo el periodo de la gran tribulación.
La siguiente semana veremos un poquito más a fondo al respecto de estas posturas. Y dicen, lo que ha sucedido en la iglesia con el martirio y con todos estos profetas, con todos estos predicadores en siglos pasados, es parte de la gran tribulación. Yo digo que no. Mi postura es que no. Ojo al dato. Si alguien pregunta cuál es nuestra postura con respecto a la tribulación, somos pretribulacionistas en Horizonte. Derivado de 1 de Tesalonicenses 1, 4 y 5 capítulos, tú puedes ver y notar de que Dios ha diseñado una protección para con su pueblo. Nos salvará de la desolación destructora. Nos salvará de esta gran tribulación. Esto a mí me llena de esperanza. Porque que hayan sucedido estos rumores de guerras y estos conflictos y estos falsos profetas y estas persecuciones, mi hermano, tendría que ser una dicha para el cristiano haber caminado por eso. Sin embargo, no se equipara cuando Jesucristo, la ira de Dios y el juicio para con el pecado se ha derramado al mundo. Yo creo que, y con mucho amor y con mucho tacto, lo que sucedió en Alemania, con Hitler, queda muy poco comparado con la ira de Dios. El castigo al impío es intolerable. Persecuciones y traiciones, sufrimientos por tu fe, traiciones dolorosas, fortaleza en la adversidad. Juan, Jacobo, Santiago, estos 4 discípulos que estaban con Jesucristo sentados en el monte de los olivos, seguro tuvieron una cara de espanto, pero Jesucristo los estaba anticipando a lo que iba a suceder. Algunos de ellos experimentaron el sufrimiento, la traición y la adversidad. Fueron odiados. Ahí estuvo Esteban, ahí estuvo Pablo organizando toda la muerte hacia Esteban, dicen algunos comentaristas, persiguiendo literalmente a la iglesia. Tú y yo no hemos experimentado la persecución por nuestra fe. ¿Alguien te dijo aleluya? Mi hermano, eso es poca cosa. ¿Alguien te dijo, y ahora te crees mucho porque ahora vas a la iglesia? Mi hermano, eso no es traición. Que alguien murmure a tus espaldas para condenarte y llevarte a la cárcel, te entregue por unas cuantas monedas, eso sí es traición. Eso sí es una traición dolorosa. Y Jesucristo lo sabía y decidió lavarle los pies. Y Jesucristo sabe en absoluto tu historial pecaminoso y decide lavarte los pies. Y no tan solo eso, el cuerpo completo. Y decirte, ven, te perdono, eres nueva criatura. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay fortaleza en la adversidad a pesar de las pruebas. Tienes una crisis económica, mi hermano. Pues toma, capacítate, equípate, pide perdón, arrepiéntete. ¿Has presentado alguna traición, experimentado algún sufrimiento? Este dolor, esta aflicción leve, momentánea, no se compara a las glorias venideras que habrá en Cristo Jesús. ¿Tienes una situación de salud relacional, de adicción? Dios dice, eso es leve. Confía. Rinde tu vida a Dios. Rinde tu vida antes de que estés destinado al juicio eterno. Aquí les puse una foto. A lo mejor algunos no están familiarizados con todo el juicio judío, pero esto es el Sanedrín. Jesucristo menciona ahí en el escrito, en Marcos capítulo 13, ¿sí? En el versículo 9, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales o al Sanedrín o a los gobernantes, ¿sí? Y serán azotados en las sinagogas.
Básicamente el Sanedrín es esto que tenemos aquí, en donde habían 75, 71 personas, si no me equivoco, puestas alrededor, y aquí estaba el banquillo del acusado, y el sumo sacerdote presidía este enjuiciamiento. Los juicios y las condenas eran de toda clase y de todo tipo, a excepción de la pena capital, que eso le correspondía al gobierno romano. Entonces, este acusado, este muchacho que está aquí, podríamos ser tú y yo. O fueron algunos de nuestros hermanos. Hoy ya no hay tanto miedo por esto, pero llegará un punto, y no sé si tú tendrás el privilegio, yo tendré el privilegio, o algún otro hermano tendrá el privilegio de ser llevado a un gobierno y comparecer delante de ellos por causa de su fe. Y algunos gobiernos ejecutan a los cristianos. Literalmente vacían las pistolas en su cabeza. Y Hebreos dice, acuérdense por los que están siendo perseguidos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros hermanos perseguidos? ¿Se acuerdan de este ministerio de Yo Soy N? Donde mi hermana Lupita, Monse, Ale, estuvieron capacitándose durante semanas para poder guiarnos en oración, y muchos de ustedes tienen calendarios en donde día a día te dice, ora por esta familia, ora por esta nación, ora por estos individuos. Mis hermanos, salgamos de nuestra caja diciéndole, Señor, te pido por mí. No, Señor, te pido por tu iglesia. Y tengamos esto por convicción. No habrá nada ni nadie que pueda prevalecer sobre la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque la sostiene Cristo. La sostiene el mismo Dios creador de todo. Entonces, ahí comparecerán algunos. Por lo tanto, dice el texto, ¿sí? Por causa de mí, para testimonio de ellos. Es decir, daremos testimonio. Ya estoy pasado 6 minutos, ténganme paciencia. Y entonces, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Dios bendiga a nuestros hermanos misioneros. Dios bendiga a aquellos que tienen el amor y la valentía de salir de nuestras 4 paredes y llevar el evangelio a más personas, la simiente, la semilla de la buena noticia, a terrenos y territorios donde son hostiles o donde literalmente no saben leer y nunca se les ha compartido el evangelio de Jesucristo. Y nosotros, sí quiero incomodarnos con esta predicación. Porque muchos estamos en nuestros laureles. Pastor, es que no sé qué hacer en mi casa. Ay, pastor, es que deberían de abrir más ministerios. Si no puedes orar por las personas, que es algo simple, entre comillas, ¿cómo Dios nos encargará algo más grande? Si no somos fieles en lo poco. ¿Te encargará un ministerio para coordinar a todo un grupo de cristianos que tienen que ir infraganti a alguna nación o de misión en donde literalmente no tienen comer o beber? Porque, ay, pastor, me cuesta trabajo desprenderme de mis cosas. Que el Espíritu Santo te incomode. Porque ahí el evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado a todas las naciones. Versículo 11, cuando los lleven y los entreguen. Ojo, esta es una profecía muy particular, porque el versículo 11 puede ser malinterpretado para una pereza de no prepararse al momento de predicar. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Algunos han sacado de contexto este texto y no se preparan para predicar. Y al cabo el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas. Sí, pero esta profecía era ¿para cuándo? Las señales antes del fin. No para ahorita, para ti y para mí. Y no lo utilices como un versículo para justificar la pereza o la falta de estudio. Mujer, hombre. Los dos géneros tenemos la responsabilidad de prepararnos en la Escritura.
No tan solo es el pastor o los maestros o los líderes, todos. Por eso insistimos, tu vida privada, tu vida íntima con el Señor es prioridad. Versículo 12, el hermano entregará, aquí entramos entonces a algo donde hay una traición muy particular. El hermano entregará de muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mí. Ojo, esto es profético. Te odiarán por causa de tu fe. Por mi nombre, por Cristo, pero no es por ti, no lo tomes personal. Tiene que haber primero una difusión global del Evangelio. Antes del fin, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones del mundo. Que Dios levante a más obreros que puedan salir y predicar la buena noticia. La mies está lista, pero faltan obreros. Que Dios mueva a sus corazones. Que haya una proclamación valiente en iglesias, en sus localidades o en sus hogares, porque los discípulos de Jesús deben proclamar sin miedo el mensaje de salvación. Mi hermano, la doctrina de la cual más miedo tenemos es: ¿y si me muero, tendré esperanza? ¿Y si le hablo a mis hijos de sexualidad, no me vayan a meter a la cárcel? ¿Y si le hablo a mis hijos sin miedo al mensaje de salvación? Hay esperanza en la oscuridad, incluso en tiempos de persecución. Las buenas nuevas o el Evangelio iluminará las tinieblas. Amén a eso. Porque las tinieblas, más adelante veremos que todo el cosmos será impactado. Las estrellas caerán de los cielos. No habrá sol, habrá oscuridad en la gran tribulación. Pero la buena noticia y la esperanza en medio de la oscuridad es el Evangelio, no dividido, sino proclamado con valentía y con denuedo. En ese momento, al final del versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está hablando para ti y para mí en que si me esfuerzo voy a entrar al cielo, porque si no, entonces, ¿dónde está el don de la salvación, que es por gracia? El asunto ahí es la palabra upomone o hipomone, que es resiste en medio de la adversidad y saldrás librado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ay, pastor. Ay, iglesia, pues es que así es lo que dice Cristo. Manténganse en vela, vigilar, como un centinela fiel. Y ahora, pastor, pero sí, yo soy, ni me puedo dormir. En eso sí lo cumplo. No es nada más como que no puedo dormir y ya me embobo en redes sociales o hago cualquier otra cosa. El asunto es vigilar, un vigilante, alguien que está al pendiente, porque no sabemos cuándo va a llegar Cristo. Y aquí quiero iniciar algo que mis pastores me han dicho: Cristo viene pronto. Oye, pero Pablo decía lo mismo y han pasado 2000 años. Pues Cristo viene pronto, más pronto. El asunto es que Jesús nos exhorta como discípulos a estar atentos y en vela, pues no sabemos cuándo llegará el momento. Con nuestros 5 sentidos. Pastor, pero yo no me embriago, yo no consumo. Bueno, el asunto es que hay cierta música, cierto contenido visual y ciertos alimentos, no necesariamente el alcohol y las drogas, que te atontan, que embotan tus sentidos. ¿No te ha pasado el mal del puerco? Te excediste y ya dices: no, necesito tiempo fuera. Imagínate, en ese momento no estás en vigilia, no estás diciendo: estoy en mis 5 sentidos, que ya venga Cristo, estoy listo. Necesitamos ser astutos, mi querida iglesia. Algunos dirían: en constante santificación. Porque, mi querido jovencito, ¿tú sabes si Cristo va a llegar mañana? ¿O qué te garantiza que a tus 30, 40, 50 años te va a dar tiempo de arrepentirte? No, eso es para viejitos. La santidad es para todos. ¿Tú eres miembro de esta iglesia? ¿Has proclamado tu fe y se te ha bautizado? Mi hijo, tú también ya tienes la obligación de estar vigilando. Tienes al Espíritu Santo allí en tu trinchera, de orar,
nuevamente, orar lo que Dios dice. Deben orar constantemente para tener la fortaleza necesaria. Pero tristemente muchos cristianos se fortalecen en otra cosa, en consejo de malos, en silla de pecadores, en camino de escarnecedores, y encuentran su fortaleza en otras cosas que no es Dios. Nuestra fortaleza debe ser la oración, y mi oración sigue siendo: Dios, aviva nuestros tiempos de oración. Nuestros tiempos de oración. Háblanos aquí para afrontar las pruebas venideras y perseverar. Algo aquí, porque he tenido casos en los que en consejería o en predicación me han dicho: pastor, estoy mal, estoy profundamente hasta el hoyo y no sé cómo salir y todo. Y erróneamente me apresuro a hablar, pecando con lo que Santiago dice: seas prontos para oír y lentos para hablar. Y entonces me apresuro a dar un consejo que nadie me pidió, en lugar de haber preguntado en la consejería o en aquella charla: oye, ¿ya oraste por esto? Porque casi el 80% de los cristianos que están en esa crisis no han orado por su crisis. O si han orado, no han orado bien. O si han orado para sus propios deleites. Perseverar. Solo el que persevere hasta el final será salvo, manteniéndose firme en la fe a pesar de las tribulaciones. Esto es básicamente, va a suceder allá, y resalto este atributo o esta cualidad: persevera en tu fe. Persevera en el amor a Cristo. Mantente firme, discierne los tiempos, cultiva la esperanza, persevera en frente de la adversidad. Y con eso termino. Mi conclusión es, ya me pasé 15 minutos. Jesús no nos promete una vida sin pruebas, pero sí nos promete su presencia, su espíritu y su victoria final. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Crees esto? Vamos a orar. Señor, a veces estamos como los discípulos, chuleando más nuestros logros y dependiendo de ellos, que en un constante oración para que el temor hacia ti, un temor reverente, eres temible, Señor, crezca en nuestro corazón. Y ahí hay muchos cristianos que han coqueteado con el pecado, con la tentación. Sálvalos de ahí. Rescátalos, Señor, de la oscuridad. Que tu Espíritu Santo les traiga convicción de pecado, para que en lugar de estar jugueteando con lo que tú aborreces, genera en ellos, Señor, por medio de tu poder, un asco, un arrepentimiento, y que un amor hacia ti, Señor, sea completo, con toda nuestra facultad mental, con toda nuestra facultad física, con todas nuestras facultades sentimentales, emocionales, con todo lo que tenemos, Señor. Permítenos seguir viéndote a ti en medio de la adversidad. Permítenos salir de aquí con esperanza. Permítenos salir de aquí, Señor, sabiendo que has prometido tu presencia, tu espíritu y tu victoria final para el cristiano. En el nombre de Cristo. Amén y amén.